السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea aquel que nos creó a partir de un hombre y una mujer y dispuso que de ellos desciendan generaciones y generaciones. Alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, las palabras y las acciones hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, decir que es una gran alegría y honor estar con todos vosotros, hermanos y hermanas, en este lugar para celebrar y estar con nuestro hermano que se casa, con nuestro hermano Yunus, Hafidahullah, que hoy es su boda. Le pedimos a Allah que lo bendiga y le hacemos la súplica que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam a todos los que se casan, y le decimos Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khair. Cuenta el imam al-Albani rahimahullahu ta'ala en su valioso libro Adabu al-Zafaf, las etiquetas o los modales de la boda musulmana o del matrimonio, y nos dice que la gente de la Jahiliya, esto es un hadith, la gente de la Jahiliya, es decir, la época preislámica, cuando se casaba alguien, ellos les hacían un dua también. La gente de la Jahiliya, cuando se casaba alguien, hacían un dua y le decían birrifa'i wal banin. Le decían birrifa'i wal banin. ¿Qué es el rifa'? El rifa' en idioma árabe es el wi'am wal surur wal tuma'nina. Y el banin, es decir, el aulad. En español, la gente de la Jahiliya, de la época preislámica, los Quraishitas de la Meca, cuando se casaba alguien de ellos antes de que llegue el Islam, le decían que Allah te haga feliz, le hacían una súplica al que se casa, le decían que Allah te haga feliz y te dé muchos hijos varones, muchos niños, no niñas, no mujeres, que Allah te dé, que seas feliz y te dé muchos niños varones, es decir, hombres, porque ellos tenían la creencia de que una mujer era una vergüenza, era un ser que no merece, es decir, vivir, etcétera, etcétera. Por eso enterraban a sus hijas vivas, la gente de la Jahiliya, a'udhu billah. Por eso llegó el Islam y enalteció a la mujer. Y fijaos cómo hay como dos extremos con esto de los hijos. Si la gente de la Jahiliya, de la Meca, como cuenta el imam al-Albani, rahimahullah, detestaba a las mujeres y por eso las enterraba vivas, y por eso cuando alguien se casaba le decían que Allah te dé muchos hijos varones. Fijaos el extremo contrario, Fir'aun. Si nos vamos atrás en la historia, encontramos en Fir'aun lo contrario. El Fir'aun, a quien asesinaba, a quien mataba a los niños varones. Fijaos cómo dos opuestos, y por eso el Islam siempre vino para la moderación. Fir'aun detestaba a los niños y la gente de la Jahiliya de la Meca detestaba a las niñas, y el Islam aprecia y ama a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres. Dice Allah en el Corán: وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Y los hombres tendrán su recompensa por todo lo que hacen, y las mujeres tendrán su recompensa por todo lo que hacen. Por tanto, el Islam valoró tanto a la mujer como al hombre. Y digo que es una alegría asistir a esta boda y que todavía haya gente que se casa,
porque el matrimonio, la institución del matrimonio y la familia es un blanco en el que lo están atacando hoy en día diversos frentes. Mucha gente está atacando a la gente para que no se case, para que la familia se disperse, para que se separe la familia y no se instaure algo llamado familia. Por eso que todavía siga esta sunna presente, es decir, la de casarse, es un gran logro y es algo por lo que debemos apreciar y alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque mucha gente no está queriendo casarse. Te dice, ¿para qué casarse? Eso es gastar dinero nada más. ¿Para qué si ya no existen hombres que merezcan casarse con ellos? Ya no, los hombres te dicen, ya no existen mujeres que merezcan casarse con ellas, etcétera, etcétera. Por eso que nuestro hermano Yunus se case es una gran ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, porque está siguiendo la sunna de los profetas y mensajeros de Allah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim wa sallam. Es decir, todos ellos se casaron y tuvieron esposas. La paz de Allah sea con todos ellos. Y si pensamos en esta cosa del matrimonio, en este dua, vemos que le pedimos nosotros, no le decimos que Allah te dé varones, hijos varones nada más, sino que le hacemos un dua. Y la baraka le decimos barakallahu lak. ¿Qué significa la baraka? Muchas veces lo hemos comentado en las mezquitas, en nuestras clases y demás. La define nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, y dice: al-baraka hiya kathratul khayri wa dawamuh. La baraka cuando alguien te dice barakallahu fik, barakallahu lak, etc. ¿Qué quiere decir esto, baraka? Baraka, escucho mucho baraka. ¿Qué quiere decir baraka en español? Hermano Hisham, por favor, danos una traducción, algo para entender este término que escuchamos tanto en la calle, en los comercios, en las familias, etcétera, etcétera. Baraka, tal como lo define nuestro querido sabio, erudito y profesor Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, que Allah lo proteja, dice, es abundancia de bien y su permanencia. Es decir, que Allah, estás diciéndole que Allah te dé mucho bien, que Allah te dé mucho bien y se quede contigo. Porque hay gente que tiene mucho bien, pero a lo mejor lo tiene un mes y ya está, y se queda sin nada. A lo mejor lo tiene 3 días y se queda sin nada. Por eso cuando decimos barakallahu lak o baraka alayk, estamos diciendo que Allah te dé mucho khair, mucho bien, y que ese bien se quede siempre contigo, esté contigo siempre. Y fijaos qué bello este dua. Y de la baraka es tener hijos y hijas. De la baraka, del bien es tener niños y niñas, tal como se establece en el Islam. Y si reflexionamos, no quiero tardar, hermanos y hermanas, si reflexionamos en esto del matrimonio, vemos que nos recuerda 3 cosas importantísimas en el Islam. El primer asunto que nos recuerda cuando reflexionamos en el matrimonio es el tawhid. Nos recuerda la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque vemos que los seres humanos necesitamos tener una esposa. Y la esposa necesita tener un marido. Por eso la mejor unión es entre el hombre y la mujer, porque el hombre tiene carencias, necesidades que solo puede suplir una mujer, que solo puede compensar una mujer, que solo puede darte una mujer. Y la mujer tiene necesidades, carencias que solo se lo puede dar un hombre. Por eso la mejor unión es aquel que existe entre un hombre y una mujer. Bien, nosotros como seres humanos necesitamos a una mujer, y la mujer necesita a un hombre, pero Allah subhanahu wa ta'ala no necesita a nadie. Es decir, Allah no tiene mujer, no tiene esposa. Dice Allah en el Corán: Badi'u as-samawati wal-ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba. Dice en español, lo que se puede traducir en esta ley, dice Allah: el creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo va a tener un hijo si él no tiene una esposa, una mujer? Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, el primer asunto que nos recuerda al matrimonio, cualquier matrimonio, es el tawhid, es decir, que Allah es único, que no necesita a nadie. Él es el ganí, Él es el rico, Él es autosuficiente y no necesita de nadie, porque Él es perfecto en todos los sentidos, Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el primer asunto que nos recuerda al matrimonio, es el tawhid, la unicidad y el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo asunto que nos recuerda al matrimonio, importante también en el Islam, es la importancia de la sunna,
de seguir la sunna, la importancia de la sunna. ¿Por qué? La importancia de seguir el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith auténtico, les dijo a los jóvenes, chicos y chicas, les dijo: Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. En español, el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo a los jóvenes, chicos y chicas: oh jóvenes, quien pueda de vosotros casarse, que se case. Por tanto, en el Islam lo bueno es casarse siendo joven, porque te protege de muchos males, de muchos pecados y de muchas desviaciones. Por tanto, casarse nos recuerda como segundo punto a la sunna, es decir, que el profeta nos incitó a casarnos, nos incitó al matrimonio. Y el tercer punto que nos recuerda al matrimonio es el tazkiya. El matrimonio nos protege, nos recuerda la purificación de los pecados, nos protege de caer en el haram, en el zina, es decir, en el adulterio o en la fornicación. Cuando uno tiene esposa, no va a buscar nada en la calle, y cuando uno tiene marido, no va a buscar nada en la calle. Por tanto, el matrimonio es tazkiya, es purificación, es protección frente al haram. Por eso es tan importante casarse joven, porque te previene de muchas enfermedades y de muchos problemas. ¿Cuántas personas estaban mentalmente sanos? No tenían ni ansiedad, ni depresión, ni nada por el estilo. Estuvieron en una relación haram y por culpa de ese novio o novia han conseguido estar con ansiedad, con depresión, y lo van arrastrando toda su vida, incluso cuando se casan y hacen el halal. Por eso quienes no mantienen relaciones prohibidas en el haram y se casan directamente, llegan con su mente sana, pura, y tienen éxito en ese matrimonio. Y subhanallah, estos tres puntos que os acabo de citar, el tawhid, el sunnah y la tazkiya, son del usul de Ahlus Sunnah wal Jama'a, son de los principios más importantes de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nosotros tenemos que anhelar y aferrarnos a este camino de la gente que sigue la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entre sus principios de Ahlus Sunnah, de la gente de la sunnah, es que incitan al tawhid, es que incitan a la gente a aferrarse a la sunnah, y es que incitan a la tazkiya, a purificarse de los pecados y desviaciones que puedan acontecer en este mundo. Por eso mismo, cuando veamos a alguien hablar de Allah, de tawhid, decimos alhamdulillah, nos alegramos, porque estamos diciendo está cumpliendo con una cosa, de un principio, un pilar de Ahlus Sunnah, de la gente que sigue en la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando escuchemos a alguien hablar de la importancia de la sunnah, también debemos alegrarnos, porque decimos en nuestros adentros: alhamdulillah, esta persona está incitando a un pilar, a un principio de la gente de la sunnah. Cuando escuchamos a alguien hablar de la tazkiya, de la importancia de purificar nuestros corazones y no caer en los pecados, también nos alegramos en nuestros adentros, porque estamos diciendo: esta persona está incitando a uno de los principios de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Y para finalizar, porque el hermano de Yunus me pidió que cuente un beneficio, algo de nuestro querido Sheikh Saleh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, y cuento un beneficio. Los beneficios son muchísimos que hemos aprendido con él, pero uno que viene a colación para esta boda, para cuando os invitan, y es un beneficio gracioso que es parte de broma y al mismo tiempo una gran enseñanza. Y este beneficio nos lo contó explicando Ziyadat al-Rajabiyya ala al-Arba'in al-Nawawiyya. Os explico, el Imam Nawawi escribió el famoso libro que todos vosotros conocéis, que se llama Al-Arba'in al-Nawawiyya. Por cierto, no son 40 hadices, son 42, pero los sabios redondeando lo dicen Al-Arba'in para redondear, pero son 42 hadices. Bien, vino el Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala al-Hanbali, y añadió 8 hadices más a estos 42 del Imam al-Nawawi, porque son también unos principios, unos hadices muy importantes en el Islam. Bien, pues en esta ziyada de Ibn Rajab murió en el año 795 de la Égira, ahora estamos en el año 1446. Este sabio murió en el año 795, Ibn Rajab, y el Imam Nawawi, que escribió el Arba'in al-Nawawiyya, murió en el año 676 de la Égira. Bien, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en uno de los agregados de Ibn Rajab, hablando de la comida, de cómo tenemos que comer. Hay que comer hasta llenarse, hasta que la comida ya me sube hasta la garganta. ¿Cómo se come en el Islam? ¿Cómo se come en el Islam?
Bien, y es un hadith que está, como digo, lo menciona Ibn Rajab, es un hadith que está en Ibn Majah, que está en Sunan Nasa'i, que está en Tirmidhi, que está en el Musnad del Imam Ahmad, y que el Sheikh Al-Albani lo declara sahih, que está en Sahih al-Tirmidhi. Dice el profeta, dice el sahabi, عن المقدام ابن معدي كارب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en este hadith de cómo comer, los modales para comer, nos dice que el ser humano no hay peor cosa que pueda llenar tal como su estómago. Sí, no hay peor recipiente, no hay peor recipiente que pueda llenar el ser humano tal como su estómago. No hay peor recipiente que pueda llenar el ser humano tal como su estómago. Y es suficiente para el ser humano, para el hijo de Adán, comer lo mínimo para mantener su cuerpo bien, fuerte. Y si va a comer más, de lo mínimo, más de lo necesario, que sea 1/3 para la comida, 1/3 para la bebida y 1/3 para poder respirar. Bien, este hadith nos habla de la importancia de no comer hasta saciarse a tal punto que ya no puedes ni mantenerte de pie, no puedes ni respirar y no puedes ni cumplir con tus obligaciones diarias. Y por eso, siempre que una persona reduzca su comida, le previene de muchas enfermedades físicas. Decía uno de los tabi'in, Muhammad ibn Wasi' radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, que es de los tabi'in, decía este gran sabio Muhammad ibn Wasi', man qallala ta'amahu fahima wa afhama. En español dice este gran sabio, quien reduzca su comida puede entender mejor cuando esté en una clase, en un dars, etc. Y puede explicar él también mejor las cosas. Ya que cuando comes demasiado hasta el punto de que comes más, tu barriga ya está llena, saciada y lo siguiente, ya la mente te vuelves perezoso, la mente desconecta y no entiendes nada y no puedes ni caminar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam critica este hecho de comer hasta llegar a este punto. Por eso nos decía thuluthun, 1/3 para la comida, 1/3 para la bebida y 1/3 para poder respirar. Ya que si 1/3 es comida, 1/3 es bebida y otro tercio es también comida, cuando, dice el Sheikh Saleh Al-Usaymi, cuando el estómago se llena, eso ya hace presión sobre los pulmones. Y cuando hace presión sobre los pulmones no puedes ni respirar. Y eso es un asunto que el musulmán no debe caer en ello. Entonces, el consejo que nos daba nuestro Sheikh Saleh Al-Usaymi al estudiar este hadith, y nos reímos mucho cuando lo contaba, nos decía: por eso os aconsejo, antes de ir a cualquier boda, cualquier invitación, leer un libro que se llama el libro del hambre, Kitab al-Ju' de Ibn Abi Dunya. Nos decía, es bueno, dice, para que así no comáis mucho en esa boda y dejéis 1/3 para la comida, 1/3 para la bebida y 1/3 para poder respirar. Y este libro, Kitab al-Ju' de Ibn Abi Dunya, fijaos cómo se llama el libro del hambre. ¿Qué encuentras ahí? Textos, palabras, frases de los tabi'in, de los primeros musulmanes, criticando comer hasta que llenarte, hasta que te salga la comida por la boca o saciarte. Y lo siguiente, critican este hecho, el hecho de ir a los extremos y al exceso en la comida. Y por eso, fijaos, los médicos, cuando uno ven a una persona con sobrepeso, lo primero que le aconsejan es hacer ejercicio, reducir la comida, etcétera, etcétera. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ya se nos adelantó a ello. Por eso nuestro Sheikh Saleh Al-Usaymi repetía mucho este consejo de no abusar de la comida, sino comer lo justo y necesario. Lo mejor es comer lo justo y necesario, lo mínimo para mantener tu cuerpo bien. Y con esto aprendemos también que hay que comer, porque si no comes para mantener tu cuerpo bien, estás cayendo también en haram. Lo criticable es ir al exceso, es ir a la exageración y al exceso en la comida, porque comer sí hay que comer. Dice Allah en el Corán: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Comed y beber, pero no os excedáis.
Y con esto aprendemos una faida. Aquellos que cuando les critican las autoridades y demás, dicen voy a hacer huelga de hambre, esto es haram en el Islam. Porque Allah nos ordena comer, nada de huelga de hambre como protesta. Allah nos incita y nos obliga a comer, nos dice وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, comed y bebed, nada de huelga de hambre, comed y bebed y no os excedáis. Este es el consejo, que Allah os bendiga, disculpad la tardanza hermanos y hermanos, hafizakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.